Bien, nos queda claro que estas dimensiones de aquí arriba se usan especialmente para los diseños web, para el Adobe Dreamweaver y para el WordPress. Y que estas medidas, aquí abajo, las de tamaño de documento, se utilizan para la impresión del documento, es decir, para el Adobe InDesign, folletos, tarjetas postales, volantes, etc. Ahora vamos a concentrarnos en el concepto de resolución. Resulta que cuando hablamos de resolución, no solamente estamos hablando de un valor de píxeles por pulgada. Existen 3 unidades diferentes de medida utilizadas para medir la resolución. Tenemos entonces el PPI, que significa píxeles por pulgada. Tenemos el DPI, que significa puntos por pulgada. Y tenemos una tercera, que es el LPI, que está dada en líneas por pulgada. Entonces, no olvidemos, está el PPI, el DPI y el LPI como las 3 unidades de medida diferentes utilizadas para medir la resolución. Aquí tengo que aclarar que mucha gente confunde los píxeles por pulgada con los puntos por pulgada, lo cual es realmente diferente. Así, los píxeles por pulgada son unidades de medida en pantalla. Es una unidad de medida usada por un software, es decir, por el Photoshop en este caso, que usa las unidades de medida de la resolución en píxeles por pulgada. Entonces, el Photoshop, que es el software que mide los píxeles en esta medida, no tiene una resolución de imagen DPI, sino una PPI. Es decir, de acuerdo a eso, tenemos una imagen con una resolución de 300 píxeles por pulgada. Para comprobarlo, aquí tenemos un pequeño menú desplegable donde también tiene la opción de medir el alto y el ancho en píxeles por centímetro, pero normalmente se utiliza la medida de píxeles por pulgada. ¿Qué sucede entonces con la unidad de medida del DPI? Esta es una unidad de medida para impresoras y escáneres que hacen parte del hardware de los computadores de escritorio. Por último, la unidad de medida LPI, es decir, líneas por pulgada, es una resolución o es una unidad de medida de resolución que se utiliza en las impresoras profesionales. Así que si tengo un folleto diseñado en Adobe InDesign, por ejemplo, y lo envío a un vendedor de servicio que tiene que imprimir entre 5.000 a 10.000 copias de el trabajo, tendrán que sacarse en una impresora grande, es decir, una impresora cuya resolución para gráficos se mida en LPI. Así que una resolución de 72 píxeles por pulgada es la medida estándar de cualquier impresión desde la pantalla. De hecho, si usted trabaja en diseño para la web, no querrá crear imágenes que superen los 72 píxeles por pulgada. Bien, espero que haya quedado claro el concepto de las unidades de medida de la resolución, en donde tenemos el PPI, es decir, la resolución medida en píxeles por pulgada, la cual es una unidad de medida utilizada por un software, es decir, el Photoshop. Tenemos también la unidad de medida de la resolución dada en puntos por pulgada. Esta unidad de medida se trabaja especialmente en escáneres e impresoras que usan esta unidad de medida para medir la resolución. Y finalmente tenemos la LPI, es decir, líneas por pulgada, que es una unidad de medida de la resolución usada por impresoras profesionales. De modo que son conceptos muy diferentes, se utilizan en hardware y software diferentes, de modo que este concepto de la resolución
espero haya quedado lo suficientemente claro.